Hemos propuesto en nuestro corazón que en cada chaval demos un tema concerniente a las raíces de nuestra fe. Gerardito, puede correr un poquito para acá la mesa para que la otra no me estorbe allí. Bueno, gloria a Dios, muchas gracias. Las dos casas de Israel. El rey Salomón, amados, como nosotros tenemos entendido, no guardó el pacto con Adonai. Yo quiero hacer, antes de entrar en el tema, quiero traer una reseña acerca del rey Salomón, porque la verdad es que nos deja enseñanzas para nuestra vida, para que nosotros tengamos cuidado, para que nosotros guardemos nuestro corazón. El relato que nosotros tenemos de la apostasía de Salomón hacia el fin de su reino, ahora más adelante lo vamos a ver en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11. Y es la parte trágica de su historia. Nosotros podemos creer por lo que leemos en las Escrituras, en todo lo que Salomón habló y enseñó y aconsejó, que Salomón escribió proverbios en su juventud y grandes consejos y mucha sabiduría. Eso fue mientras él conservaba su integridad, pero que redactó su Eclesiastés cuando ya era viejo, cuando había experimentado el dolor, la amargura que le causó el haber dejado los mandamientos del Eterno. Y por la misericordia del Rey, del Eterno, por la gracia de Dios, se le había recordado su apostasía. Y en un sermón escrito dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta es la enseñanza primordial demostrada ampliamente con muchos argumentos, con la respuesta a diversas objeciones y con la exhortación final por vía de aplicación personal. Él dice: acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y usted puede seguir leyendo esto. Dice: cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto. Está describiendo la vida cuando empieza a declinar por los años, por la vejez. Y termina en el versículo 7, dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Elohim que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y él termina su sermón diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios, Elohim, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y aquí estamos viendo a un hombre que tuvo todo, amados, que tuvo sabiduría más que todos, que
tuvo riquezas, que tuvo gloria, pero que se olvidó del pacto con Adonai, que dejó los mandamientos de Adonai, que echó a la espalda las palabras del Santo de Israel, de Yud-Hei Vav-Hei. Y a mí me asombra cuando leo Eclesiastés. De hecho, me gusta mucho ese sermón. Yo le llamo el sermón, el Eclesiastés de Salomón. Y él describe que todo lo que hizo, que todo lo que adquirió, que todo lo que probó, que experimentó fue vanidad de vanidades. Porque él dejó los mandamientos del Eterno. Y yo quiero empezar esta palabra de hoy para que entendamos cuál fue la razón por la cual el reino, en el tiempo de Salomón, el reino se dividió. ¿Por qué fueron esparcidas 10 tribus? ¿Por qué solamente quedó guardando la Torá y los mandamientos 2 tribus en Israel? Y la razón la encontramos en que Salomón se olvidó del Eterno. El Eterno había dado mandamientos acerca de los reyes que gobernaran la nación. Él dijo qué debían hacer. Cuando usted lea Deuteronomio capítulo 17, puede leer antes el contexto de los versículos que nosotros vamos a leer, y allí vas a encontrar que el Eterno dice qué clase de rey tiene que elegir el pueblo. Y entonces da unos mandamientos, da unas instrucciones. Jimenita, ¿me puede regalar un pañuelito? ¿Me hace el favor? Deuteronomio 17, 16 y 17. Uno nomás, mi amor, gracias. Mientras van buscando, es importante, búsquenlo en su Biblia. Yo veo sumamente importante esta palabra, porque nosotros necesitamos saber con exactitud, con claridad, con convicción, por qué se dividió el reino de Israel y por qué pasó todo lo que pasó con las 10 tribus. En Deuteronomio 17:16 dice, pero él no aumentará para sí caballos. Está hablando del rey que se elija. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Adonai os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Este era el deseo del Eterno, este fue el mandamiento del Eterno, esta fue la instrucción del Eterno para los reyes que habían de gobernar su nación. Y en el primer libro de Reyes vamos a ver que Salomón hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Primero de Reyes, capítulo 10 y versículos 27 y 28. Y es impresionante ver cómo Elohim da sabiduría, da entendimiento, da gracia, da unción, da tantas cosas. Y el hombre pervierte todo esto y se va en contra de lo que él ha hablado. Primero de Reyes 10:27 dice, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Aquí necesité. Y los cedros como cabraigos de la Céfela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. ¿Y qué había dicho el Eterno? Que no. Y en el capítulo 11 del primer libro de Reyes, del versículo 1 al 3, seguimos leyendo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab,
a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y cuál fue el resultado? Y sus mujeres desviaron su corazón. Él había dicho que los hijos de Israel no hicieran ninguna de estas cosas, cuanto más el rey que estaba en autoridad y que estaba direccionando, dirigiendo, gobernando una nación, un pueblo santo, un pueblo apartado por el Eterno. Pero entonces vamos a continuar con toda esta historia tan, ay, bendito sea el Eterno, tan hermosa, porque es su palabra y Él restaura lo que pasó. Salomón tenía un siervo a quien había encomendado todo el cargo de la casa de José. Ese siervo que tenía Salomón se llamaba Jeroboam. Tengamos en cuenta estos nombres porque hay dos nombres igualitos, Jeroboam y Roboam. Jeroboam es el siervo de Salomón y Roboam es el rey de Judá en ese tiempo. Entonces Jeroboam se rebeló contra Salomón y Jeroboam viene de Efraín, hijo de José, el hijo de Jacob. Eso lo estamos aprendiendo en las parashot que estamos leyendo. En Génesis 48:5, es una de las mensajes de esta tarde de la parashá, dice: y ahora sus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Aquí está hablando Jacob. Y está eligiendo, está adoptando a los hijos de José como hijos y colocándolos en la tribu, en una de las tribus. Dice: como Rubén y Simeón serán míos. No había ninguna diferencia entre ellos. Y nosotros sabemos, porque hemos leído mucho esta parte, Jacob puso la mano derecha sobre Efraín, que era el hijo menor de José, y la mano izquierda sobre Manasés, que era el hijo mayor. Encontramos en primer libro de Reyes, el capítulo 11 y versículo 26 al 31, ¿qué pasó de aquí en adelante? Aquí encontramos al profeta Ahías. Al profeta Ahías. Dice cómo el profeta Ahías rompió su manto en 12 pedazos y dio 10 pedazos a Jeroboam. Vamos a leer esta palabra en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo del 26 al 31. Ubíquese ahí en su Biblia, yo le doy un tiempito para que usted esté allí. Si está muy oscuro pueden prender la luz, la hermanita Mari está como haciendo esfuerzo. Gloria a Dios, muchas gracias. Versículo 26 del primer libro de Reyes 11. Dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón. ¿Quién era siervo de Salomón? Jeroboam, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Y explica la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita.
y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yud-Hei Vah-Hei, Elohim de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Tremendo, tremendo, amados. Quiero que tengamos presente y claro que el Dios nuestro es un Dios justo, es el único Dios santo. A veces pensamos, amados, que nosotros podemos tomar decisiones y hacer lo que nos viene al pensamiento, a la mano, sin fijarnos en sus mandamientos, en sus decretos, en lo que Él ha ordenado. Y acarreamos cosas tan fuertes, tan duras, como las que vamos a mirar. Él le está diciendo: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Salomón era para el Eterno un hijo muy, pero muy especial, porque era hijo de David, el hombre conforme a su corazón, y habían promesas sobre David acerca del reinado de su hijo. Pero su corazón se envaneció, hizo todo lo contrario y pasaron estas cosas. Esto indica que 10 tribus se separarían de Judá y Benjamín. Pero Jeroboam hizo que el pueblo pecara. Este Jeroboam fue puesto como lo mismo que hizo el faraón con José, de ponerlo a cargo de todo, su casa, de todo el reino. Pero vemos la diferencia en el corazón de Jeroboam y el corazón de José. Y vemos también los resultados de esos dos personajes, del corazón del uno y del otro. Vamos a leer en primer libro de Reyes 12, del 25 al 33. ...25 al 33. Entonces reedificó Jeroboam a Saquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Él tomó sus tribus y empezó a reinar. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Adonai en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo al rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Qué cosa tan impresionante. Cuando en Jerusalén estaba establecido el lugar de adoración, el lugar de sacrificios, el lugar donde el pueblo tenía que subir a ofrecer sacrificios, este hombre Jeroboam le está diciendo al pueblo, le está diciendo a las 10 tribus que tenía a cargo de él: no suban a Jerusalén, no vayan a ofrecer sacrificios en Jerusalén. Dice: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví.
Y él escogió y puso sacerdotes y hizo casas en lugares altos y edificó altares para que el pueblo no fuera al lugar de adoración, no fuera a Jerusalén. Porque él tenía miedo que el pueblo se volviera a la casa de David. Entonces dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraban en Judá. Él también hizo su propia fiesta. Él también estableció su moed, su tiempo para celebrar en el lugar a los dioses que él fabricó. Impresionante todo esto. Muchas veces, amado, nosotros jugamos con la gracia. Nosotros jugamos con los privilegios. Nosotros jugamos con lo que el Eterno nos da. Esa es como la condición del corazón del ser humano. Dice, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Miren lo que estaba haciendo este hombre con el privilegio que el Eterno le dio de romper el reino de la mano de Salomón y darle a él 10 tribus. Miren lo que hizo. Comienzo del reinado de Jeroboam, reedificó Siquén y después fortificó Penuel. A continuación, llevó a cabo otro proyecto para establecer su reino que resultó fatal para los intereses espirituales. Lo que proyectó fue asegurarse de algún modo la lealtad de quienes se habían adherido a él e impedir que se volviesen a la casa de David. Número 1, él tenía miedo de que el pueblo tarde o temprano se cansase de él y tramase su muerte para volverse a Roboam. Jeroboam no podía confiar en el afecto de su pueblo. ¿Por qué? Porque lo que se obtiene por usurpación no puede disfrutarse ni conservarse con facilidad y con seguridad. ¿Y él qué fue lo que hizo? Él estaba, con toda la confianza que le dio Salomón, él pervirtió todo esto para darse a conocer y para hacer lo que él quería. Número 2, tampoco confiaba en la promesa de Elohim. Él le entregó 10 tribus. ¿Qué tenía que él haber hecho? Llevar ese pueblo a la adoración, al conocimiento, a la instrucción de Adonai. Por eso tramaba planes y medios pecaminosos para procurarse alguna seguridad. Amados, en el fondo de todos nuestros apartamientos, digámoslo de esta manera, de Elohim, el hacer planes, el tomar decisiones separados de Elohim, se halla siempre una desconfianza práctica de toda la suficiencia y el poder de nuestro Padre Eterno. Debido a todas estas cosas, vino el juicio de Adonai. Vamos a leer en 1 de Reyes 14, 15 y 16. A mí me parece tan impresionante estas manifestaciones del Eterno. Viene el juicio de Adonai, 1 de Reyes 14, 15 y 16. A veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué tal? ¿Pero por qué? Pero todo tiene una razón de ser. El Dios nuestro, amados, es el único Dios santo, el todopoderoso. Es un Dios justo, que lo que Él dice
se tiene que cumplir si no queremos cosas tan fuertes. Primero de Reyes 14, 15 y 16 dice: Adonai sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres. Y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Adonai. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿Qué estaba haciendo el Eterno? Estaba reaccionando a toda la maldad, a toda la perversión, a todo lo que ellos estaban haciendo. Empezó Salomón haciendo todo lo contrario de que él le dijo. Después viene, le entrega 10 tribus a Jeroboam. Jeroboam hace un poco peor porque lleva el pueblo a adorar en un lugar equivocado, pone sacerdotes de su propio corazón, hace imágenes de su propia mano y le dice al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto, vengan y adoren aquí, no vayan a Jerusalén, no vayan al lugar de adoración, quédense aquí nomás, no se esfuercen. Eso lo hace el enemigo. Y eso lo hace hasta el día de hoy. Y eso lo hace con nosotros. Pero gloria a Dios por su palabra, que nos instruye, nos advierte, nos abre los ojos, el entendimiento, para que nosotros sepamos de dónde vienen esas insinuaciones. Entonces, Adonai les quita a estas 10 tribus el gozo y las fiestas. Y así nosotros podemos entender, amados, cómo nosotros estábamos sin el Shabbat, sin las fiestas, sin el gozo, porque se nos había quitado. Estábamos adorando ídolos y eso lo vamos a ver. Miren, Adonai les quita a estas 10 tribus el gozo y las fiestas. Oseas capítulo 2, versículo del 11 al 13. Oseas capítulo 2, versículo del 11 al 13. Carlitos, si usted quiere puede leerlo, páseme el micrófono a Carlos, por favor. Aquí está, mi amor. Oseas 2, esos son los profetas menores, hijo. Sonido. Dos del 11 al 13. Porque el asunto que el rey demanda No, es... Oseas. Está leyendo en Reyes, seguro. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incesaba los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Yahweh. ¿Cómo le parece? Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Está diciendo, no voy a permitir que disfruten, que gocen, que se alegren, que tengan fortaleza y contentamiento en mis fiestas solemnes. Y entonces dice: y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Impresionante.
y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Adonai. Amados, amados, esto es serio. Es palabra del Eterno. Entonces, Adonai les quita a estas 10 tribus el gozo y las fiestas. Los echa del servicio de los sacerdotes. Privilegios tan grandes que les había dado. En Oseas 4:6, aquí vemos que Él les quita el sacerdocio. Dice, te echo del sacerdocio, te saco. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando se habla de Israel, nos referimos a las 10 tribus, conocido como la casa de Israel. Nosotros, amados, somos la casa de Israel. No somos Judá, somos la casa de Israel. Y podemos ver cómo fue que nosotros llegamos y cómo fue que nosotros mal aprendimos todo y se nos quitó, se nos había privado de todo lo que ahora lo está colocando el Eterno delante de nosotros. Y yo le hago una pregunta para tu corazón, para tu entendimiento. ¿Cómo está usted disfrutando de lo que el Eterno te ha entregado en este tiempo? ¿Disfruta usted del Shabbat? ¿Es motivo de gozo para usted? ¿Disfruta el pensar que vienen las fiestas? Que en los primeros 2-3 meses del año tenemos la celebración del pez. ¿Se está usted preparando? ¿Está usted pensando en esto? ¿O esperamos que llegue y a ver cómo sale? Cuidado, porque todo esto se lo entregó el Eterno a su pueblo, pero después se lo quitó. Haré que cesen el gozo, los días de reposo, las fiestas solemnes. Nosotros por su gracia y por su misericordia, el Eterno nos ha devuelto todo esto. ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás disfrutando, amados? Es para reflexionar. Nosotros somos la casa de Israel, sin duda alguna. Efraín fue como una torta no volteada en el fuego. Traspasaron el pacto de Yuhei y Bajei, Oseas 7 del 8 al 11. Oseas 7 del 8 al 11. ¿Cómo, amor? Es impresionante como habla Oseas de la esposa, de la casa de Israel, de lo que hizo, pero también habla tremendamente cuando le dice, yo la llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Bueno, Oseas 7 del 8 al 11. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Tremendo. Efraín fue torta no volteada. ¿Usted sabe lo que es una torta no volteada? Una torta que por encima parece que ya está, pero por dentro está cruda. Y de eso nosotros tenemos que cuidarnos, amados. De no estar mostrando una apariencia y saber que el Señor, el Eterno, conoce nuestro corazón. Dice, Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Él no se dio cuenta porque él se confió de la apariencia, de su fuerza. Y él no lo supo. Y aún las canas le han cubierto y no se daba cuenta. No lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara.
y no se volvieron a Adonai su Elohim, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, y amarán a Egipto y acudirán a Siria. Ese fue el resultado. ¿A dónde fueron ellos? Cautivos. A Siria. Y como se olvidaron de Adonai completamente, Él les hizo cesar el gozo, las fiestas, el Shabbat. Y ellos nunca regresaron. Oseas 8, del 1 al 3. Esto es tremendo, tremendo es esta palabra. Oseas 8, del 1 al 3. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Adonai, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torá. A mí clamará Israel, Dios, Dios mío, Elohim, Elohim, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Duro, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué explicación necesita esta palabra? Está clarita a nuestros ojos, está descubierta a nuestro corazón. La Torá les pareció cosa extraña y así está ahora. La Torá, ¿qué es eso? Una ley pesada, maldición, eso tan raro. Esta gente, ¿por qué está celebrando qué fiestas? Año Nuevo en marzo, abril. Les pareció cosa extraña. Oseas 8, 12 y 13. Tremendo. Mire lo que le dice el Eterno a la casa de Israel. Le escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidas por cosa extraña. Las grandezas de mi Torá. Pero no, eso es una ley pesada, eso es una maldición. Se cayeron de la gracia y volvieron a tomar la maldición sobre ellos. Les escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Y a qué no saben? Y el Eterno les dio a comer cosas inmundas. Lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros comíamos. Versículo 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Adonai. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará a su pueblo. Ellos volverán ¿a dónde? Ellos volverán ¿a dónde? A Egipto. Ellos volverán a Egipto. ¿Sí? Judá, mientras Judá seguía fiel. Oseas 11, 12. Oseas 11, 12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Pero dice el Eterno, Judá aún gobierna con Elohim y es fiel con los santos. Aquí vemos la diferencia. Judá guardando la Torá, Judá sembrado porque él fue a Babilonia 70 años, pero regresó con lloro, con sufrimiento, con muchas cosas, a edificar nuevamente a Jerusalén, a reparar las puertas quemadas por el fuego, a restaurar el lugar de sacrificios. Y aquí él lo reconoce, aquí el Eterno dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Elohim y es fiel con los santos. La casa de Israel pecó adorando a Baal.
Oseas 13, del 1 al 2. Oseas capítulo 13, versículo 1 y 2. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel. Usted puede leer esto en las bendiciones proféticas que le dio Jacob a Efraín. Y aquí dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal, ¿y qué pasó? Y murió. No es cuento, no es fábula, no son inventos, son verdades. Mas pecó en Baal y murió, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundación, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifiquen y a que no sabe, que besen los becerros. Usted ha visto eso, ¿cierto? Cómo la gente besa a las imágenes, a los ídolos. Mire, aquí está escrito, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen sus becerros. Dice que Efraín fue exaltado, pero cuando pecó en Baal, murió. ¿Y cómo estábamos nosotros, según Efesios capítulo 2? Muertos. Estábamos muertos en delitos y en pecado. Adorábamos imágenes. Adorábamos en el día incorrecto. Todas estas cosas que están escritas. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Bueno, aquí llegamos y hasta aquí parece que todo estaba perdido. Ya, se fueron, se olvidaron, cesaron el gozo, el día de reposo, los días de reposo, los moedín, las fiestas solemnes de Adonai, todo ya. Pero Yuhei Bajei promete un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto te cobijó a ti y a mí. Jeremías 31, del 31 al 33. Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa ¿de quién? De Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torá en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Mire el amor. Mire cómo Él no puede faltar a su palabra. Después de que Él dice, yo les di mi Torá y la tuvieron por cosa extraña. Ahora dice, en este nuevo pacto que establezco, la voy a escribir en el corazón. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Entonces, amado,
ciertamente una de las ramas del pueblo de Israel fueron desgajadas, pero no todas. Mire que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 20, vemos cómo los que se volvían a Yeshua no era lo que a nosotros nos enseñaron y lo que siguen enseñando, que era la iglesia que Yeshua había venido a establecer a través de los apóstoles. En Hechos capítulo 21, encontramos como millares de judíos creyentes en Yeshua como el Mesías y que eran celosos de la Torá. Eso no era ninguna iglesia que estaba formando, ellos conocían la Torá, ellos sabían. Y cuando vino el apóstol Pablo, que fue puesto para luz a ellos se volvieron y eran miles, 3,000, 5,000. Dice Hechos 21:20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. ¿Millares de qué? De judíos, del pueblo del Eterno, que han creído. Y todos, ¿qué dice allí? Y todos son celosos ¿de qué? De la Torá. Son celosos. Allí en su Biblia dice por la ley, pero es por la Torá. Entonces ellos la conocían. A ellos se les manifestó el Ruach HaKodesh y entendieron que con ellos era la situación, que para ellos era que Yeshua había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces entendemos que las 10 tribus representan al hijo menor o casa de Israel o Efraín, y 2 tribus representan al hijo mayor, Judá. Esto tiene una estrecha relación con la parábola de Yeshua en Lucas 15:11. Lucas 15:11 al 32. Yo no sé si quiera que la leamos o usted ya conoce esta parábola, donde el hijo menor le pide al padre la herencia y se va. Malgasta todo, deja todo, pero luego regresa. A nosotros se nos había dicho que eran los que se iban de la iglesia y que después regresaban, pero es absolutamente incorrecto esto. La Biblia dice, en la parábola del hijo pródigo, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Y quién se quedó en la casa del padre? El hijo mayor. ¿Quién es el hijo mayor? Judá. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Nada más bajo para un israelita, ir a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Perezco de hambre, también estaba padeciendo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y esa es la esperanza nuestra.
que en el tiempo de hambre, cuando se ha malgastado todo, reaccionen, se levanten, se pongan en pie al sonido de la trompeta y digan, voy a ir donde están estos locos. Porque lo mismo que fue, será. Porque no hay nada nuevo debajo del pan, del cielo, debajo debajo del sol. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Vestidos de salvación. Y ponerle anillo en su mano, autoridad. Y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era por el pecado. Pecó en Baal y murió Efraín. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Quién es el hijo mayor? Judá. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Un punto aquí, amados, para usted y para mí. Cuando hemos regresado a las raíces de nuestra fe, ¿qué debe haber en nuestro corazón? ¿Qué se debe celebrar en nosotros? Fiesta. ¿Qué fue lo que hubo en la casa del Padre? Fiesta, cánticos, música, canción, celebración, abundancia de comida, vestidos de salvación, autoridad, anillo de autoridad. Eso tiene que usted estarlo viviendo y disfrutando, amados. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, eso era verdad, absolutamente cierto. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola del hijo pródigo, mal enseñada a nosotros, de que es el hermano que se va de la iglesia y regresa, no, está hablando de las 10 tribus, está hablando de Efraín, del hermano menor, del hijo menor, que se va voluntariamente, que se olvida de todo, pero vuelve en sí y se levanta para volver al Padre. Entonces, el tercer día profético. ¿Has oído hablar del tercer día profético? En Oseas capítulo 6 y versículo 1 y 2, habla del tercer día, en el cual usted y yo estamos. Oseas 6, 1 y 2. Dice, venid y volvamos a Adonai, porque Él arrebató y nos curará. Hirió
y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Estamos en el tercer día. Ya pasaron los 2000 años. Un día son como 1000 años. Ya pasaron los 2000 años y entramos al tercer día. Estamos en el tercer día. Dice que nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará. Yo creo profundamente en el avivamiento que está habiendo de raíces hebreas. El avivamiento que habla Joel, que la iglesia cristiana lo ha estado buscando, inclusive la iglesia católica haciendo muchos eventos buscando ese avivamiento. Ese avivamiento no es para ellos. Ese avivamiento es el regreso de la casa de Israel a las raíces hebreas de su fe. Dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Adonai. ¿Usted está prosiguiendo en conocerle cada día más? Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Tremendo, qué hermoso, ¿ah? Entonces, ya vamos terminando. La casa de Israel se paganizó y ahora se encuentra dispersa entre todas las naciones. Hay una palabra en Abdías que a mí me asombró. Y el ejemplo claro lo tenemos aquí, lo tenemos en Colombia, lo tenemos en México, lo tenemos en España, lo tenemos en muchas naciones donde hay judíos sefarditas. Ya les voy a decir. En México, donde gran parte de la población desciende del pueblo español, y es precisamente en Sefarad. Es una colonia de judíos israelitas que están en España. Allá estuvieron los hermanos de Oshana, compartiendo con toda una cantidad de gente. ¿Señora? Parecidos a los árabes, que son una parte. No son tanto así, son normalitos. Y es precisamente en Sefarad, lo que ahora es España y Portugal. Y habitaron muchísimos israelitas, y vamos a Abdías capítulo 20, versículo 20. Abdías solo tiene un capítulo, es el más difícil de encontrar, Carlos Andrés, porque solamente es un capítulo y se llama Abdías. Yo se lo voy a leer. ¿Ya lo encontraron? A mí me pareció muy hermoso. Abdías 20 dice, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Adonai. ¿Cómo ve? ¿Ah? ¿Cómo lo describe aquí exactamente? Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Adonai. Aleluya. Por eso mucha gente, sin saberlo, viene del pueblo judío y bíblicamente hablando es parte de la casa de Israel, que en esta madrugada del tercer día profético está descubriendo sus raíces hebreas. Y el Padre Eterno está restaurando todas las cosas.
Es decir, no es renovar, sino restaurar, volver a lo original. Eso es lo que está pasando en este tercer día profético. Y leemos un texto que hemos leído muchas veces en Hechos 3:21. Hechos 3:21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿A quién recibió el cielo? A Yeshua. ¿A quién tiene el cielo retenido? A Yeshua. ¿Hasta cuándo? Hasta que aquí se restaure todas las cosas. ¿Qué cosas se tienen que restaurar? El Shabbat, las fiestas, el nombre de Yeshua, el pueblo de Adonai, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos 3:21 en la Kadosh dice así: Él tiene que permanecer en el cielo. ¿Quién él? Yeshua. Tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo. Como el Eterno lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas santos, Kadoshim. Entonces, amados, todos los primeros creyentes fueron judíos y los discípulos de los apóstoles eran instruidos en la Torá. Dice que en cada Shabbat, en las sinagogas, eso era lo que ellos estaban leyendo en todos los días de reposo. Dice Hechos 15:21, porque Moisés, Hechos 15:21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Y qué es lo que leen en Moisés? La Torá. ¿Dónde la leían? En las sinagogas. ¿Cuándo? En días de reposo. Entonces, amados, no es judaizar. Y no se coma el cuento de que, ay, no, se judaizaron y se están judaizando. No, eso no es. No es judaizar, es restaurar. Y hay una cosa bien delicada, amados, que en Génesis capítulo 12, versículo 13, le dijo el Eterno a Abraham: yo bendeciré a los que te bendigan, y a los que digan mal de ti, los maldeciré. Así que aquel que habla mal o trata mal a Israel, toca a la niña de los ojos de Adonai. Zacarías 2:8. Vamos a leerlo y ya vamos terminando. Hace rato estamos terminando. Porque así ha dicho Adonai de los ejércitos: tras la gloria me enviará él, ¿a dónde? A las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Adonai de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña, a la niña de su ojo. Entonces aquí vino Yeshua a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las 10 tribus. Él no vino a formar una iglesia diferente y un pueblo diferente. ¿Cómo, amor? O abolir la Torá, no. En Mateo capítulo 15 y versículo 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo un remanente de la casa de Israel será salvo, dice Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. A mí me llama mucho la atención que este Caifás
sabía perfectamente bien, porque él estudiaba Torá, y él sabía que el Mesías vendría exactamente a lo que vino. Caifás sabía. Porque en Juan capítulo 11, versículo 49 al 51, este Caifás les dice, ustedes no saben nada. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Dice el versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Dijeron, listo, este vino a esto. Ellos sabían, amados. Claramente lo está diciendo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno, a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por eso ahora, amados, observamos que se cumple ante nuestros propios ojos la profecía de Ezequiel capítulo 37, donde los huesos secos, la casa de Israel. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo que leía el capítulo 37 de Ezequiel. ¿Pero quiénes son? ¿Pero quiénes son estos? Multitud de gentiles que están convirtiendo al Elohim de Israel, reconociendo a Yeshua como Mesías, guardando la Torá, por descubrir sus raíces hebreas. Vamos a mirar Ezequiel 37, 2. Todo el capítulo habla de nosotros. 37, 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Así estábamos. Y el versículo 11 en adelante, para no leer todo el capítulo, el versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré, ¿a dónde? ¿A dónde los llevará? A la tierra de Israel. No dice que nos va a llevar a ningún cielo. Y los llevaré y los traeré a la tierra de Israel. En Mateo capítulo 13, 38, vemos que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y en conclusión, la casa de Israel se encuentra prácticamente en todas las naciones del mundo, campo. En esta madrugada del tercer día profético se restauran todas las cosas por Yud-Hei Vah-Hei. Y eso incluye, escucha, incluye guardar la Torá, guardar el Shabbat, guardar las fiestas y comer cosa limpia. O no comer cosa inmunda. Amén. Shalom, shalom, amados. No parece